Buenos días, mi nombre es María Ángel Petrit, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica y hoy les voy a hablar un poco sobre los métodos de cosecha de pastos y forrajes. Entonces, en la producción y conservación de pastos y forrajes, esta constituye una actividad fundamental en la alimentación del ganado, especialmente en los sistemas pecuarios donde se busca garantizar la disponibilidad del alimento durante todo el año. Por ello, la eficiencia de esta práctica requiere en gran medida de la correcta elección de los métodos de cosecha, el uso adecuado de la maquinaria agrícola y la implementación de los sistemas eficaces de conservación. Entonces, en la presente exposición de hoy estaremos hablando de los métodos de cosecha de pastos y forrajes, las maquinarias empleadas en la cosecha de los mismos, la comparación entre dichos métodos, la maquinaria empleada en el ensilaje, los tipos de silo, la maquinaria empleada en el enolaje y la comparación entre enolaje y ensilaje. Entonces, ¿cuáles son los métodos de cosecha de pastos y forrajes? Podemos encontrar dos principalmente: el corte manual y el corte mecanizado. El corte manual constituye el empleo de machetes, hoces o guadañas, mientras que para el corte mecanizado empleamos maquinarias específicas para así mejorar la eficiencia, calidad y rapidez del proceso. Entonces, entre esta maquinaria empleada para la cosecha de pastos y forrajes encontramos a la segadora, al acondicionador, a la hilera o rastrillo hilerador, empacadora o valera, la recolectadora o picadora y el remolque de autovuelco. Entonces, aquí se puede ver para qué sirve cada uno de estos. La segadora, por ejemplo, es aquella máquina con cuchillas rotatorias, que estas pueden ser en disco o en barras, cuya función principal es el corte del pasto uniformemente. Podemos encontrar también el acondicionador, quien es un implemento con rodillos que aplasta el forraje tras el corte. Esto con la visión de acelerar el proceso de secado. La hilera o rastrillo hilerador, que se encarga de agrupar el forraje en hileras, facilitando el secado y recogido uniforme. La empacadora, que facilita el transporte y almacenamiento, como también la conservación de dicho forraje. La recolectadora o picadora, que se emplea justamente para el ensilaje, encargándose de cortar y triturar el forraje en partículas pequeñas. Y luego tenemos el remolque autovuelco, que sirve para la agilización de recolección y traslado del material. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de conservación de pastos y forrajes? Bueno, estos son aquellos que permiten garantizar el alimento del ganado durante épocas de escasez o contribuyen a la dieta del mismo, encontrando la enificación, el ensilaje y el enolaje, cada uno con sus ventajas y desventajas. La enificación es el secado del pasto para reducir la humedad a un total de 15 o 20%. Entre sus ventajas encontramos que conserva la calidad de los nutrientes, posee un fácil transporte y almacenamiento y no necesita de ningún aditivo químico. Entre sus desventajas encontramos el requerimiento de clima seco, riesgo de pérdidas si este clima no es seco, y una menor digestibilidad si el secado es excesivo. En el ensilaje encontramos que es la conservación del forraje picado en condiciones anaerobias, es decir, con fermentación gracias a bacterias lácticas, y el posterior guardado en silos. Entre sus ventajas encontramos la alta conservación de nutrientes, la independencia del clima, una diferencia con el enolaje, y una mayor palatabilidad para el ganado, es decir, va a tener un mejor gusto para ellos. Entre sus desventajas encontramos el requerimiento de inversión en equipos y conocimientos técnicos, como también un mal sellado puede generar hongos y pérdida. Es decir, este tipo de método de conservación necesita de equipos y trabajadores calificados para poder realizarlo. El enolaje, por su parte, es el corte del forraje que se seca parcialmente entre 40 y 60%,
para su posterior empaquetamiento y sellado herméticamente en plástico. Entre sus ventajas encontramos la posibilidad de realizar con menores condiciones de secado que el heno tradicional. Recordemos que necesitaba un clima seco. Y la mayor conservación de azúcares y proteínas. Sin embargo, entre sus desventajas encontramos que tiene un alto costo en plásticos y riesgos de fermentación si este no es secado de una buena forma. Comparando dichos métodos, encontramos que el heno tiene una humedad final entre 15 a 20%, mientras que el ensilaje de 60 a 70% y el enolaje de 40 a 60%. Entre las ventajas del heno encontramos que tiene un bajo costo y de fácil manejo, en el ensilaje que tiene alta calidad y no depende del clima, y del enolaje que es flexible en el clima, pero posee una buena calidad y cantidad. Ahora, desventajas del enolaje. Depende del clima, como ya vimos, si hay un mal secado, el producto final se va a dañar. El ensilaje es una técnica exigente, ya vimos que necesita de equipos y personal calificado. Y también existe el riesgo de contaminación si no se cumple con esto. El enolaje posee un alto costo de empaquetamiento. Entonces, vemos que el enolaje no requiere equipos costosos, mientras el ensilaje y el enolaje sí. Aquí es donde encontramos a la maquinaria. ¿Cuál es esa maquinaria empleada en el ensilaje? Bueno, vemos a la segadora o cortadora de forraje, a la picadora de forraje, a los remolques forrajeros, tractores con palas frontales, envolvedoras de silo, compactadoras o rodillos y las cargadoras o manipuladoras telescópicas. Aquí podemos ver la función de cada una, donde la segadora corta el forraje en el campo. La picadora de forraje los pica en partículas pequeñas de 1 a 3 centímetros. Los remolques forrajeros transportan el forraje al silo. Los tractores con pala frontal sirven para compactar el forraje dentro del silo. Los envolvedores de silo sellan el forraje en bolsas plásticas. Y las compactadoras o rodillos aplastan el forraje para eliminar completamente el oxígeno de estos. Ahora, las cargadoras o manipuladoras telescópicas cargan o descargan el silo empleados en silos de torre o silos de búnker, porque existen diferentes tipos de silos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Encontramos el silo de trinchera, que es una excavación en el suelo con forma de canal largo y es profundo. Encontramos el silo de búnker, que es una estructura sobre el suelo con paredes laterales de cemento o bloques y bases de concreto. Encontramos el silo en tipo torre, que es una estructura vertical cilíndrica de concreto, metal o de fibra de vidrio. El silo tipo bolsa, que es un sistema portátil que emplea bolsas plásticas alargadas donde se introduce el forraje picado con máquinas específicas que ya vimos anteriormente. Y las pacas ensiladas, que es un forraje empacado en pacas y envueltas herméticamente en plástico. Entonces, según los requerimientos, los costos y la planificación agronómica que se haga, se puede emplear cualquiera de estos tipos de silo. Ahora vamos con la maquinaria empleada en el enolaje. La maquinaria empleada en el enolaje puede ser la segadora acondicionadora, el rastrillo hilerador, la empacadora o valera de alta densidad, un wrapper o un tractor con pinza para pacas. La segadora acondicionadora tiene la función de cortar y romper el tejido vegetal para así acelerar el secado. El rastrillo hilerador agrupa el forraje seco en hileras. La empacadora valera de alta densidad tiene como función la formación de pacas redondas o rectangulares. El wrapper es aquella que va a generar la cobertura de pacas con plástico hermético, que ya habíamos hablado anteriormente. Y el tractor con pinzas para pacas, que es el movimiento de las pacas sin daño al plástico. Vemos que cada una contribuye a su importancia, ya que algún fallo en estas va a producir que este forraje tratado por medio del enolaje no sea apto para su uso. Ahora veamos una comparación entre dichos métodos.
entre el enolaje y el ensilaje. Entonces, ¿hay picado del forraje en el ensilaje? Sí. En el enolaje, no, porque se empaca entero o ligeramente cortado. ¿Hay empacado en el ensilaje? No es habitual, pero podemos encontrarlo en el silo de bolsa picado. En el enolaje, sí hay. Vemos que son pacas redondas rectangulares envueltas. Existe sellado. En el ensilaje solamente con plástico cuando se habla de silo bolsa o silo búnker. Pero en el enolaje siempre hay. Humedad en el forraje. Vemos que en el ensilaje hay una alta humedad de 60 a 70%, mientras que en el enolaje es intermedia de 40 a 60%. En conclusión, los métodos de cosecha pueden ser manuales o mecanizados como vimos, siendo estos últimos los preferidos por su rapidez y eficacia, ya que para eso fue que fueron concebidos. Por ello se emplean diversas máquinas como pueden ser segadoras, picadoras, hileradoras, empacadoras y remolques forrajeros, cada una con las funciones específicas para la facilidad del proceso, desde el corte hasta el almacenamiento. En conjunto, el conocimiento y la aplicación adecuada de estos métodos y herramientas es lo que permite la optimización de la producción forrajera, reducir las pérdidas, mejorar la calidad nutritiva del alimento y asegurar una producción ganadera sostenible. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que se cuente con la maquinaria necesaria, si no es planificada ni empleada de una forma eficiente y consciente, la producción al final se va a ver deteriorada. Es decir, esos forrajes no van a servir. Y por ello es necesario saber la capacitación, el empleo y para qué sirve cada una de estas maquinarias que tratamos. Aquí podemos ver las referencias empleadas. Muchísimas gracias por su atención.